Lo dijo en la primera hora. 6:29 en la mañana, gracias. Saludos cordiales a quienes poco a poco se unen a nuestra sintonía. Qué mañana tan agradable que tenemos en la capital, pero claro, ya sabemos cómo se comporta el clima. Anoche cayó un aguacero, unos buenos amigos iban a pelotear y finalmente no lo hicieron porque la cancha parecía piscina y ya no iban a jugar fútbol sino waterpolo. En fin, bueno, empecemos con nuestro comentario del día de hoy. Quiero invitar a la audiencia a reflexionar sobre un tema que a ratos genera escándalo, pero con la misma velocidad pasa de agache. Escándalo que luego, digamos, primero se amplifica, luego se minimiza y pasa de agache. Esto se llama el supuesto caso de diezmos por parte de nuestros políticos cuando llegan a ocupar un cargo público. Los diezmos, fundamentalmente en la función legislativa. Y traigo a colación esto a propósito de la última decisión de la Asamblea Nacional adoptada en el curso de la sesión del pasado martes, cuando no hubo votos para destituir a un legislador. Creo que quienes me siguen a lo largo del tiempo saben perfectamente mi posición sobre un irrenunciable principio de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Sobre el hecho de que desde mi condición de periodista yo no voy a utilizar el micrófono para acusar o para declarar inocente a nadie, absolutamente a nadie. Y ustedes no van a encontrar un tuit, un video, un audio en donde quien les habla diga que fulano, sultano, mengano, perencejo es inocente o que fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable. Eso no lo van a encontrar. Sí van a encontrar abundante evidencia de quien les habla, material audiovisual, tweets, etcétera, de defender el debido proceso y la presunción de inocencia. Los legisladores sabrán, dentro de su fuero interno, si la decisión que adoptaron para que el asambleísta Egner Recalde no sea destituido de su condición de tal era una decisión apegada a derecho. He leído a algunos colegas y he revisado también documentación, el informe del Comité de Ética, declaraciones de varios legisladores que aseguran que hay evidencia certera que probaría, dicen, de que efectivamente el mencionado legislador le sacaba un billete a los miembros de su despacho. Aquí hago una pregunta, más allá del tema político. ¿La Fiscalía ya está actuando sobre esto? Pregunto. Porque vean, en la política cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. La política siempre está atada a los momentos, a las coyunturas, a las mayorías, a los afectos, a los desafectos. Si me cae bien, si me cae mal, si me cae bien aplico el espíritu de cuerpo, si me cae mal me olvido de ese espíritu de cuerpo y lo sanciono. Pero detrás de la política, que además una cosa es la sanción política y otra cosa es la sanción judicial o la investigación judicial. Y hay casos y casos, y lo he mencionado en varias ocasiones. Lo que le pasó a la actual asambleísta Sofía Espín, por ejemplo. Digamos, para establecer una diferencia sobre lo que ha ocurrido con Egner Recalde. A la señora Espín, por una incorrección que cometió, que fue evidentemente injustificable, que la señora Espín en el periodo anterior, y quien les habla se lo dijo, yo en una entrevista con Sofía Espín se lo dije en su momento, cometió una incorrección totalmente injustificable, haber ido a visitar a una privada de libertad, luego de lo cual se generó una denuncia en el sentido de que la señora Espín fue a presionar a la ex agente Diana Falcón para que cambie su testimonio en el caso del secuestro del político Fernando Valda. ¿Se acuerdan? Bueno, a la señora Espín la destituyeron en el periodo anterior. Le iniciaron un proceso judicial y a los pocos meses resulta que ese proceso judicial se archivó, pero ya la señora Espín había perdido su cargo.
Pero hubo una coyuntura política que provocó que a Sofía Espín le quiten su cargo. Sin embargo, no fue sancionada por la Administración de Justicia, que finalmente archivó el proceso. O sea, este es el punto que yo planteo. ¿Cómo combinamos la investigación política con la investigación judicial cuando son dos cosas totalmente diferentes? Totalmente diferentes. Regreso al tema que estoy mencionando. Yo no sé si alguien tiene alguna referencia, si el asambleísta Recalde está haciendo materia de algún tipo de indagación previa por parte de la Fiscalía General del Estado. Sería bueno saber eso. Porque de ser cierto lo que sostiene el informe suscrito por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que no fue acogido por 91 legisladores, que era la cantidad mínima para proceder a su destitución, la Fiscalía tiene que actuar y tiene que comenzar un proceso de indagación previa para determinar si efectivamente el mencionado legislador ha incurrido en una práctica corrupta, que no es una práctica reciente. Esta es una práctica antigua, cuestionable, que se ha normalizado en este país. Gracias, Gallito. Hay denuncia presentada, gracias por recordármelo. Joana Moreira presentó una denuncia, tanto al Comité de Ética de la Asamblea Nacional cuanto ante la Fiscalía General del Estado. Sería interesante saber si la Fiscalía inició con la indagación previa de este caso. Y les voy a presentar otro añadido sobre la asambleísta Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea, que fue ella sí destituida de su condición de legisladora. Ella fue destituida porque aparentemente las pruebas eran contundentes, certificando que efectivamente la mencionada legisladora incurrió en una serie de incorrecciones. El cobro de diezmos, el tráfico de cargos públicos, etcétera. Que ya la gente se ha olvidado, ya la gente se olvidó del tema, porque así somos en el Ecuador, ya se olvidaron. Un buen día, la Fiscalía generó unos allanamientos. Recuerdo que un día llegaron agentes de la Fiscalía al despacho de la segunda vicepresidencia de la Asamblea en el marco de la indagación previa. Entiendo que fueron al domicilio de la mencionada legisladora en su momento. Sería bueno saber qué pasó con ese caso, porque como la señora ya fue destituida, ya nadie se acuerda del caso de Bella Jiménez. Nadie se acuerda, ya nadie se acuerda de ella. Y como somos coyunturales, nadie se pregunta qué pasó, pues. ¿Qué pasó? ¿Y saben por qué además traigo a colación estos hechos? Porque lamentablemente en los últimos tiempos se sigue hablando del tan cacareado baño de verdad. Hay que generar un baño de verdad. Hay que investigar, hay que sancionar. ¿Cuánto avanzan las investigaciones sobre casos análogos? Ayer revisando esta herramienta tan maravillosa que es la Internet, uno se encuentra con que de esto, en los últimos tiempos, se viene hablando desde el año 2018. Cuando el entonces asambleísta Fabricio Villamar presentó un pedido de investigación a la Fiscalía sobre cerca de una veintena de legisladores. ¿Cuánto ha avanzado la Fiscalía en el curso de 3 años sobre ese proceso investigativo? Nadie se acuerda, porque ya nadie para bola al tema. Porque resulta que hay 2 o 3 casos que avanzaron y el resto, vea, quedaron allí supuestamente en indagación previa. 2018. Me encuentro con una nota publicada por el portal Primicias el 4 de febrero del 2020, hace casi 2 años, que hablaba justamente en ese momento, más de 20 casos de diezmos se encuentran en un limbo judicial. Sobre el tema de diezmos, ¿saben cuántos casos han avanzado? 3. El caso de Norma Vallejo, que fue sentenciada. El caso de María Alejandra Vicuña, que fue sentenciada. Y el caso de Karina Arteaga, que es un tema que sigue bajo trámite de juicio en un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Los 3 únicos casos que han avanzado. ¿Y el resto? Y claro, Primicias en ese momento, 4 de febrero del 2020, hace casi 2 años, publicaron algunas indagaciones previas, supuestamente que habían sido iniciadas por parte de la Fiscalía, que se quedaron en la congeladora. Yo insisto, yo no pretendo decir que son culpables o que son inocentes.
Lo que a mí en lo personal me repugna es que se haga mucha bulla, se haga alaraca, se pretenda simular que va a haber un baño de verdad, que va a haber investigaciones, y luego como se aprovechan de la memoria corta de este país, porque la coyuntura de hoy hace que nos olvidemos de la de ayer y la de mañana hará que nos olvidemos de la de hoy. Ese es el problema que tiene el Ecuador. Entonces la gente se olvida y ya nadie se acuerda de esto. Pero a mí me encantaría saber, por ejemplo, planteo públicamente, me encantaría saber que la Fiscalía General del Estado le explique al Ecuador qué pasó con las indagaciones previas sobre denuncias que fueron presentadas contra todos exasambleístas: Vanessa Fagardo, Ángel Vilema, Brenda Flor, José Serrano, Rosa Orellana, Juan Pablo Belín, Marcia Regui, Teresa Benavides, María José Carrión, Joana Cedeño, Alberto Zambrano, Fernando Flores, Ana Galarza, Washington Paredes, Raúl Auquilla, Leandro Cadena, Fernando Burbano, Ángel Gende. Y aquí se menciona también a Nivia Vélez. En el caso de Nivia Vélez la tuvimos en este espacio hace poco, explicando justamente su situación. Entiendo que su proceso, ese sí llegó, igual que el de Karina Arteaga, está en un proceso de juicio. Pero ¿qué pasó con los otros? Y yo insisto, no se trata aquí de establecer responsabilidades o culpas. Al periodista no le corresponde aquello, le corresponde la justicia. El punto es, se hace ruido, un ruido inusitado. Es que hay que sancionar los que son corruptos, dicen. Hay que investigarlos. Y el rato de la investigación no avanza. Y solamente cuando hay interés de cierto segmento de la opinión pública y mediática es cuando avanzan los casos. Cuando hay casos, por ejemplo, sobre los cuales un segmento de medios de comunicación todos los días están publicando, ahí avanzan. Pero si no publica ese mismo segmento de medios de comunicación, si no publica todos los días lo mismo, la gente se olvida. Ese es el gran problema que tiene el Ecuador. Y por eso, lamentablemente, no hay credibilidad en las ejecutorias de la Administración de Justicia. Yo planteo esto porque nos quedamos con la coyuntura. Hoy la discusión es, salvaron a Recalde. Salvaron a Recalde. Esa es la discusión. Que no fue salvado solo por un sector político, ¿ah? Fue salvado por varios políticos. Fue salvado por un segmento de Pachacutic, fue salvado por la bancada de UNES, fue salvado, me parece, por una asambleísta social cristiana. Revisando, hay que revisar nomás. ¿A qué sectores políticos pertenecen esas 63 abstenciones que viabilizaron que el mencionado legislador se mantenga como parlamentario? Pero al mismo tiempo la Fiscalía debería avanzar en el proceso investigativo con base justamente en la denuncia presentada en su momento por la asambleísta Moreira. Porque es lo que debe ocurrir, eso es lo correcto. ¿Para qué? Para que no quede dudas. Para que no se asuma que la decisión que adoptó la Asamblea de no destituir a un legislador fue una decisión argumentada en el sentido de que las pruebas no eran contundentes. Para eso está la Fiscalía. La Fiscalía tiene que avanzar en una investigación. Porque por el contrario, si se trata de un legislador corrupto que le quita la mitad del billete a los miembros de su despacho, ese señor no puede seguir siendo parlamentario. Y esa es una práctica corrupta que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que lamentablemente en la política se ha normalizado. Porque aquí en el Ecuador este tipo de prácticas se han normalizado. Y han tenido como su máxima expresión el Parlamento ecuatoriano, donde, por cierto, hay gente que no le quita la plata a sus trabajadores. Porque además una cosa es la contribución voluntaria del trabajador. Yo en el programa digital de la tarde planteaba este ejemplo. Usted está en una oficina donde hay 5 personas. Está el legislador, está el asesor nivel 1, el asesor nivel 2 y están los 2 asistentes administrativos. Y entre los 5 dicen, bueno, hagamos un fondo común, pongamos cada uno $10, $20, $15, $5, no sé. Hagamos un fondo común que nos permita comprar café, comprar agua aromática, comprar los elementos de aseo, de higiene personal, para la limpieza de la oficina, etcétera. Haces un fondo común, pero voluntariamente. Yo soy asistente administrativo y yo te pongo $10. Esa es mi contribución a la oficina, pero voluntariamente.
Otra cosa es que te digan, ¿sabes qué? Te voy a dar el contrato de asistente administrativo para que constes con 1,400 y te garantizo afiliación al Seguro Social. Pero de esos 1,400, el seguro se te lleva tanto, te quedan más o menos $1,100. De eso me das la mitad. De eso me das la mitad. Y le quitan. Y si no le das la mitad, pierdes el trabajo. O sea, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Prefieres ganar $550 o no quieres ganar nada? Encima vas a tener seguro social. Teniendo seguro social puedes pedir un quirografario. Teniendo seguro social puedes hacerte atender en el seguro social en los hospitales y dispensarios del seguro. ¿Lo tomas o lo dejas? No te gusta, no lo cojas. Y hay gente que lamentablemente acepta. Acepta. Esa es la dura realidad. Y esa práctica se ha mantenido en el tiempo. Y vean, yo sé de casos que se mantuvieron incluso en legisladores que habían sido denunciados en el periodo anterior. Y pese a la denuncia se sintieron que estaban impunes y siguieron manteniendo esa práctica. Pese a las denuncias que se presentaron en el 2018, hubo legisladores que fueron denunciados por el famoso reparto de los hospitales que tampoco se investigó. Aquí hubo portales de investigación periodística, cuyas publicaciones algunas fueron tomadas, dependiendo de la conveniencia política, por la Fiscalía para generar a partir de eso una noticia criminis y comenzar una indagación previa, ¿ya? Esos mismos portales publicaron el tema del reparto de los hospitales. ¿Cuántas investigaciones hicieron? Aparte, por ejemplo, de la de Daniel Mendoza, que llegó obviamente a un término. ¿Cuántas más se hicieron? De legisladores que supuestamente eran parte de ese supuesto reparto. En Santo Domingo, en Manabí, en Los Ríos, en Guayas. Yo me acuerdo que vi una vez una nota de Coavisa, donde hubo una denuncia de ex servidores del Ministerio de Salud Pública contra una legisladora de la época, que fue 2 veces legisladora de la provincia de Guayas, señalando que les dieron el cargo y que cada mes cobraban y tenían que ir a la casa de la mamá de la mencionada asambleísta, ahora ex asambleísta, a entregar una contribución, $100 me parece que era, les quitaban de su sueldo, $100. Yo no sé si la Fiscalía, no tengo ninguna referencia, tomó ese reportaje de Coavisa como noticia criminis para iniciar una indagación previa, y si lo hizo, ¿cuánto ha avanzado? Porque aquí las investigaciones avanzan de acuerdo a la conveniencia del momento político, porque ese es el gran problema de este país. Porque yo siempre digo, por favor, justicia que tarda no es justicia. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene presentación. La justicia tiene que ser en un mundo ideal que no es el que tenemos y el que va a ser muy difícil que tengamos, porque desgraciadamente el poder político nunca ha sacado sus manos, sus garras de la administración de justicia, y porque lamentablemente la administración de justicia siempre ha tomado decisiones con base en la coyuntura y en el poder político de turno. Pero en un mundo ideal, la justicia debería ser rápida, debería ser expedita, debería ser para todos oportuna. Ese mundo ideal lamentablemente en el Ecuador no existe y se queda allí, generando un manto de duda. Porque si hay gente inocente que ha sido señalada, bueno, inicia la indagación previa, y si la gente es inocente, informa que es inocente, pero que no quede allí, simplemente en el aire, un proceso de investigación que comenzó con bombos y platillos, y luego se olvidan. Hay otra cosa que también se ha satanizado, porque todo lo ponen en el mismo saco. Hay militancia política que obviamente aporta a su organización política. Y no ha sido exclusivo de una sola, pues. Todos los grupos políticos se autofinancian con las contribuciones de sus afiliados y de sus adherentes, pero esto también se ha satanizado. Y se pone todo en el mismo saco. No todo es diezmo. No todo es diezmo. Pero el diezmo tiene que ser investigado y esa práctica corrupta se tiene que terminar. Que el asambleísta le obligue a que le entreguen la mitad del sueldo, la cuarta parte del sueldo como requisito sine qua non para darle un cargo a una persona, so pena de desvincularlo o so pena de no mantenerlo. ¿Ah? Esa es una práctica que tiene que desaparecer, una práctica totalmente condenable, una práctica corrupta.
que tiene que ser investigada. Pero yo insisto, en los últimos 3, 4 años, ¿cuánto han avanzado? Van a ser 4 años desde que estalló el caso en 2018, el primer caso, o los primeros casos en 2018. Y las investigaciones no avanzan. Solo avanzan selectivamente ciertos casitos. ¿Para qué? Para contentar a la opinión pública. Entonces es importante que sobre esto exista un baño de verdad, alguna vez, aunque pueda ser utópico lo que estoy diciendo. Este era un tema que quería comentar, justamente a propósito de lo que ha pasado en la Asamblea Nacional y estos avatares en los cuales nos tienen nuestros políticos hablando. El otro tema que quiero comentar, querida audiencia. La salud es un derecho. Y el Estado, por norma constitucional, está obligado a garantizar el acceso a la salud pública de los ecuatorianos. Es un derecho del ser humano y es una obligación del Estado el garantizar el acceso a la salud de las ecuatorianas y los ecuatorianos, a la salud pública. Obviamente, en el ámbito de la salud, como ocurre en el ámbito de la educación, coexiste el sector público con el sector privado. Pero para quienes no tienen, está la salud pública. Hemos llegado a un momento en el cual los pacientes que necesitan atención en la red de salud pública han tenido que mendigar por atención médica, por medicamentos, por insumos. Y esto se ha normalizado ante la insensibilidad del Estado y una actitud impasible de la opinión pública. Esto ya pasó en la pandemia. La pandemia nos demostró, efectivamente, que aquí en el Ecuador, lamentablemente hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Quieren poner en el mismo saco a gente que no tiene para hacerse atender en una casa de salud privada con aquellos que sí tienen esa posibilidad para acceder pues a ello. En el contexto de la pandemia, esto fue algo que en su momento lo comenté, en el contexto de la pandemia, ¿cómo ustedes pueden entender que las clínicas privadas, con las cuales el gobierno anterior tenía que haber generado una alianza estratégica, tomando en cuenta la naturaleza de la pandemia, alianza que no existió, que no hubo, no se hizo, ciertas clínicas privadas pidan garantías de 20,000 o de 25,000 dólares para poder atender a un paciente en una unidad de cuidados intensivos porque se estaba muriendo con COVID? Y como había gente, mucha gente, que no tenía esa cantidad de dinero, hay casos en los cuales su ser querido, afectado por COVID-19, falleció. Yo conocí el caso de la esposa de un querido amigo que felizmente encontró una cama en una clínica en la provincia de Cotopaxi, en donde le cobraron 5,000 dólares de garantía para que pueda ingresar a una UCI, porque aquí en Quito le cobraban 20,000 dólares de garantía. O por ejemplo, gente que finalmente no lo tuvo. Querido amigo, recuerdo Jorge Suárez, locutor, que falleció porque su familia no tenía para entregar una garantía de 20,000, de 25,000 dólares. Porque la red pública de salud desbordó y porque además dentro de la red pública de salud no había insumos, no había medicamentos, no había el suficiente personal. Porque resulta que despidieron al personal de salud antes de la pandemia. Y hoy muchos pacientes se cansaron y decidieron protagonizar protestas en los exteriores de hospitales considerados emblemáticos en Quito, Guayaquil y Cuenca. Yo públicamente pregunto al vicepresidente de la República, que es la cabeza del sector salud, a la ministra de Salud, Jimena Garzón, y al propio presidente Lasso, ¿qué están haciendo para solucionar el problema de la ausencia de medicamentos, de insumos y de médicos en los hospitales públicos de la República? Porque la salud es un derecho. Señor presidente, señor vicepresidente, señora ministra, la salud es un derecho. Y los ecuatorianos
tenemos el legítimo derecho de recibir una atención con calidad, con calidez, con oportunidad, con eficacia, con eficiencia en los hospitales y dispensarios rentados por el Estado. El Estado está obligado a prestar el servicio de salud bajo esas consideraciones, no migajas. Pacientes con enfermedades raras, catastróficas, huérfanas, pacientes con enfermedades incurables que necesitan ser tratados de una manera permanente. Pacientes que necesitan acceder a medicamentos porque no los tienen. No tienen dinero para comprar medicamentos en una farmacia privada. Y el Estado está obligado a entregar esos medicamentos. ¿Qué se está haciendo en esto? Públicamente pregunto a las autoridades del sector salud. Recibo un mensaje de un médico. No tenemos antibióticos, analgésicos. Hay días que ni jeringuillas hay. Crisis total, inoperancia. Me escribe un médico. Crisis total. ¿Qué aprendimos en la pandemia? ¿Qué aprendimos en la pandemia? No puede ser posible que tengan a la gente mendigando. E incluso enfermos, a pacientes enfermos. Los pacientes trasplantados. Yo tengo el caso de un colega, Mauricio Zúñiga, que es un paciente trasplantado y que ha estado viviendo, pero un calvario, un viacrucis, para poder ser atendido y acceder a las medicinas. Y nosotros como sociedad tenemos que hablar de esto. Ya dejar los avatares de la política y exigir que nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestra clase dirigente hable de estas cosas. ¿Qué está pasando con la red pública de salud? ¿Qué está pasando con los medicamentos? ¿Qué está pasando con los insumos? ¿Cuánto se ha avanzado en esto? ¿Qué está pasando con la contratación de médicos? Hay gente que detesta el gasto público, que odia el gasto público. Hay que recortar el gasto público. Es un Estado obeso, un Estado grande, es un Estado gordo. Así le dicen. ¿Qué ha pasado con la contratación de médicos, de enfermeras, de profesionales de la salud, de laboratoristas, que se requiere justamente en la red pública de salud? ¿Cuánto ha avanzado aquello? Pero nos tienen hablando de otras cosas. Aquí, por ejemplo, me escriben un mensaje, gracias, Gus. El gobierno está concentrado únicamente en la vacunación contra el COVID. Que es cierto. Volvemos a lo que hemos dicho a lo largo de estos meses. ¿La vacunación ha sido exitosa? Sí. Pero no te puedes quedar solo con la vacunación. Que algún rato pasará el COVID o tendremos que convivir con el COVID y con sus variantes. Ya va a ser esto normal, ¿ya? Así como con la gripe. Esto en algún momento tendremos que convivir con el COVID. ¿Pero qué ha pasado con el resto? Se han olvidado de entregar recursos para los hospitales y centros de salud, me dice un oyente. A ellos se suma la reducción del presupuesto para el próximo año. ¿Qué ha pasado con ese presupuesto y en qué se lo va a destinar? Ese tipo de respuestas contundentes requiere el país por parte de las autoridades. Pero aquí me parece que estamos como sociedad, incluso desde los medios, estamos más pensando en la bronca política, en atacar al adversario, en seguir hablando de lo mismo y de lo mismo, que si piensas diferente eres opositor, que si piensas igual te vendiste, en lugar de analizar este tipo de temas de fondo. Yo les he planteado a ustedes en varias ocasiones, hablemos de los temas de fondo. Les he puesto aquí en estos micrófonos, en el tapete de la discusión, los temas de inseguridad. La crisis carcelaria. ¿Ya se olvidaron de la crisis carcelaria? ¿Ya se olvidaron? Se olvidaron que hubo como 14 cuerpos incinerados que no han sido identificados. Ya se olvidaron. Porque así somos en el Ecuador, somos coyunturales. Ya no hablamos de la crisis carcelaria, ya no hablamos. Estamos pendientes de la bronca política. Hablemos de salud. Que recibo otro mensaje.
Cierto es inoperancia de ciertas autoridades en cada hospital, pero también los proveedores es un problema. Se amparan en lo que el CERCOP les da todas las ventajas a ellos, y eso es otro error que dejó el gobierno de Correa, dice, luego el de Moreno, y el de Lazo tampoco ha hecho nada, me dice uno de nuestros oyentes. Aquí, por ejemplo, gracias María Daniela. El Ministerio de Salud Pública dice que no hay plazas de trabajo y que no pueden contratar a nadie. ¿Y ahora? Si no hay médicos, ¿qué van a hacer, pues? ¿Qué van a hacer? Pregunto. O sea, yo sí creo que deberían dejar de destinar recursos para ciertas cosas y prioricen la contratación de médicos. Y prioricen la compra de medicamentos. Esos temas son realmente importantes. Hay gastos que se pueden reducir. Hay gastos que se deben reducir. Pero la salud es primero. El país necesita respuestas por parte de las autoridades. Presidente Lazo, vicepresidente Borrero, ministra Garzón, el país necesita respuestas sobre la falta de medicamentos, de insumos y de médicos y profesionales de la salud en los hospitales de la red pública. ¿Qué está pasando con los medicamentos? No permitan que esto se desborde. No tiene presentación que los pacientes y sus familiares tengan que hacer plantoneras y concentraciones para protestar por un derecho. Hay que darle un concepto de humanidad a esto. La acción de gobierno tiene que ir acompañada de la humanidad. Y no olvidarse de la salud. El común de los ecuatorianos no tiene para hacerse atender donde un médico privado. No tiene. El común de los ecuatorianos hace malabares todos los días para parar la olla. Y lo menos que espera el común de los ecuatorianos es recibir una atención en salud oportuna, cálida, eficiente, con empatía. Yo les invito justamente a reflexionar sobre esto. Acá Natalia me escribe y me dice, hay que preguntarse cuántas atenciones por año se realizaban en 2017. A ver, me dicen 42 millones de atenciones por año. De 42 millones de atenciones por año. Buen dato, gracias Nati. De 42 millones de atenciones por año se pasó a 16 millones. A ver, no, dice. Es que está mal escrito esto. Se realizaban 42 millones de atenciones por año. Se pasó de 16 millones en 2007 a 42 millones en 2017. De 16 a 42 millones. Hay que preguntarse cuáles son las cifras hoy de atención. Gracias a este dato, me parece muy interesante. En 10 años se pasó de 16 a 42 millones, me escriben. Creo que es importante que esta data la haga pública la autoridad sanitaria. ¿Cuántas atenciones por año tenemos hoy? ¿Cómo va el cierre de la brecha de camas hospitalarias? ¿Cómo va el cierre de la brecha de médicos? Y suscribo lo que me dicen acá. No solamente hay que hablar, hay que trabajar y demostrar que se están haciendo las cosas. Increíble. Y claro, pues acá, cuando más nos importa, gracias Nahuel, cuando estamos más pendientes, dice, que arresten al hijo de Yunda más pendientes del arresto del hijo de Yunda que sobre la falta de medicamentos para las personas con cáncer. Obviamente, el arresto del hijo de Yunda es un tema importante, por supuesto. Pero creo que la sociedad no puede perder de vista estos temas que son de profundo interés social y que también preocupan y los pongan en el tapete de la discusión. Les dejo ahí para la reflexión y habrá que darle seguimiento justamente a aquello. Nuestro testimonio de absoluta y restricta solidaridad con los pacientes y sus familiares de la red pública de salud que necesitan respuestas por parte del poder político de turno. Y ojalá que las reciban. Y ojalá que se presenten datos efectivos sobre cuál es el estado real del sistema de salud. Y que se entienda que hay prioridades en el Ecuador. Y esa es una prioridad, el tema de la salud. 7 de la mañana con 3 minutos en la primera hora. Voy al corte. Al regresar estaremos ya con nuestra ronda de entrevistas el día de hoy. Atentos, más adelante estaremos hablando con la doctora Carola Cedillo. Estableceremos un contacto con la ciudad de Cuenca, donde ella reside. Ella es pediatra infectóloga. Porque hay preocupaciones de los padres de familia y claro, también hay el comunicado de UNICEF.
UNICEF propone que no se suspenda el cronograma de regreso a clases presenciales. ¿Es prudente la decisión que ha tomado el gobierno? Lo hablaremos con Carola Cedillo. Antes estaremos hablando de política y de la propuesta del movimiento Pachakutik de plantear la derogatoria a través de un proyecto de ley de la reforma tributaria que entró en vigencia la tarde del pasado lunes con el asambleísta de Pachakutik, Mario Ruiz. Así que pendientes de aquello. Invitados todos a que continúen en sintonía de Sonorama, la gran señal nacional y su informativo a primera hora. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.